Hola, soy la pastora Alicia Cermeño, pastor principal de la Iglesia Ministerios del Reino. Eres bienvenido a esta casa de paz. Preparemos nuestro corazón, nuestra mente y con todas nuestras fuerzas clamemos delante de Dios. Vamos a buscarle primeramente en oración, en adoración, porque el Señor busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Así que juntamente con el ministerio de reyes y sacerdotes, vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Padre, te damos muchas gracias porque tú nos permites separar este tiempo, Señor, para buscar tu presencia. Te honramos, Señor, y declaramos, Señor, que tenemos un corazón enseñable, un corazón humilde como a ti te agrada, para buscar en tu palabra y en tu presencia la respuesta a todas nuestras necesidades y aún, Señor, tener esa comunión viva contigo. Gracias porque nos permites entrar al lugar santísimo que es tu habitación a través de la sangre de Jesucristo. Espíritu Santo, quédate con nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo fe en tiempos de incertidumbre. La palabra de Dios dice en Habacuc 2:4, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. La fe. Y así que vamos a hablar el día de hoy de la fe, esa fe que mueve montañas, esa fe que persevera, esa fe que necesitamos en los momentos de dificultad. Todos los creyentes hemos tenido o se nos ha dado una medida de fe que se necesita para reforzar en estos tiempos inciertos. ¿Cuál es el propósito de la fe en nuestro caminar con Cristo? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué papel juega la fe en nuestra vida? La fe nos mantiene anclados en la esperanza de que nuestro Padre cumplirá sus planes y promesas en nuestra vida. Esto nos recuerda que hay un plan mayor en marcha. Es la convicción de las cosas que nosotros no vemos. La palabra del Señor dice en Hebreos 11, del 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Si nosotros nos damos cuenta, todo lo que existe a veces es más espiritual de lo que nosotros suponemos. Es más espiritual porque de lo que no se veía, de lo que no existía, por la palabra de Dios fueron creadas todas las cosas que ahora son tangibles, visibles y que nosotros nos podemos encontrar en esta naturaleza o en este mundo caído, en este mundo material, en este mundo finito, porque lo que es infinito y es eterno es Dios y es todo lo espiritual donde Dios habita. Y nosotros somos probados o nuestra fe es probada. Se necesita probar todo aquello que se necesita saber qué calidad y qué cantidad hay, se necesita probar. Entonces, la fe que persevera, la fe que se mantiene en momentos de dificultad, es la fe que forma carácter. Es la fe que te está haciendo una persona que tiene un carácter firme, que tiene un carácter sólido, que pueden venir adversidades y cuanto más la fe que nos ha permitido superar dificultades mayores nos lleva a una fe mucho mayor. Lo más valioso que tú tienes es tu fe. Puedes perder todas las cosas, puedes perder negocios y sin embargo, mira, cuando tú tienes un negocio, sabes cómo empezar, sabes cómo continuar porque ya has estado ahí. Entonces, lo único que no tienes que perder es la fe de que Dios está contigo y tu fe en Dios, que es lo más valioso. La fe apaga los pensamientos negativos. No voy a poder, no lo voy a alcanzar, no voy a sanar. La fe dice exactamente lo contrario, porque la fe es la convicción, es la confianza. La fe no duda, la fe no hace preguntas, la fe se mantiene. Cuando tú empiezas a ver que dentro de tu mente hay duda, hay desconfianza o comienzas a hacerte demasiadas preguntas, entonces no tienes fe. Por eso es que tu fe necesita ser medida, así como la mía. Mira que el pueblo de Dios tuvo que aprender a vivir por fe porque diariamente el Señor le daba el maná. Y decía, no se preguntaban, ¿será que mañana vamos a tener nuevamente la cantidad que necesitamos para alimentarnos? Tuvieron que aprender a confiar de ese Dios que los acompañaba, ese Dios todopoderoso que se manifestaba en una nube cubriéndolos,
del sol abrasador del desierto, cubriéndolos y protegiéndolos, librándolos de todo animal y de todo aquello que pudiera causarles daño, y aún de noche, aquella llama de fuego que se mantenía viva, que apartaba a todos los animales del desierto igualmente. Pero ellos confiaban, estaban seguros que 6 días a la semana recibirían el alimento que necesitaban. Y aún algo más, todavía el sexto día recibían doble porción, pero solamente ese día, para que el séptimo día ellos le dedicaran a Dios, ellos pudieran alabarle y no estar pensando qué era lo que iban a preparar y cómo tenían que ir a recoger este alimento especial que venía del cielo. Bien, entonces ellos aprendieron a caminar por fe y no por vista. Aprendieron a caminar creyendo. Era una generación que había salido de la esclavitud, que había salido de que no tenía dónde trabajar la tierra porque estaba en el desierto, y tenía que aprender a confiar en el Todopoderoso, que los había sacado con mano fuerte de la esclavitud, de la misma manera como nos sacó a nosotros, de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de la debilidad, de todo tipo de esclavitud, porque aquel que no hace lo que quiere hacer, sabe que tiene un dueño que le obliga a hacer incluso lo que no quiere hacer. Entonces eran esclavos y el pecado los mantuvo en esclavitud a toda la humanidad, pero gloria a Dios porque Jesucristo vino a darle libertad al cautivo. Y mira, había mucha gente que lo seguía, había gente que lo buscaba. ¿Y por qué lo buscaba? Lo buscaba por el alimento que les había dado. Una vez le dio alimento a 4,000 varones y otra vez a 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. ¿A cuánta gente le pudo haber dado alimento? ¿Qué te gusta? 10,000, 15,000 por cada varón, una mujer y los niños, y el Señor les dio alimento. Y la gente lo comenzó a seguir y lo comenzó a buscar. ¿Pero por qué lo buscaba? Lo buscaba porque le había dado comida. Y el Señor decía, bienaventurado el que sin ver cree, pero me buscan porque les di de comer. Dice, pero ustedes trabajen por algo más que lo que es limitado, por algo que es momentáneo en este mundo. Trabajen por lo eterno, por lo que es valioso. Entonces el Señor Jesucristo nos enseña que nosotros tenemos que trabajar por aquello que permanece y no poner toda nuestra confianza en las cosas materiales. Las cosas materiales aquí se van a quedar. Mira que cuando una persona se va no lleva una mudanza con él. Tal vez lo hacían los egipcios, que llevaban a sus esposas, sus bienes, hasta sus animales, a aquel lugar en donde iba a descansar la persona que se había muerto. No, no es de esa manera. El Señor nos dice que nosotros trabajemos para la vida eterna, que nosotros pongamos nuestra fe, nuestra confianza en Él, en todo lo que Él pide que nosotros hagamos. Trabajemos con Él, porque mira, ni siquiera nos dice que trabajemos para Él por un salario, por un dinero, por algo que uno se merece. De ninguna manera. Nosotros trabajamos y lo hacemos con tanto gusto porque Él está con nosotros. Salimos a evangelizar y Él sale con nosotros. Salimos a hacer milagros y Él es el que los hace. Solamente quiere que nosotros nos presentemos a la batalla. La honra y la gloria son suyas. Entonces, la fe es que estemos convencidos, convencidos de la verdad, la certeza, estemos certeros. La fe es tan fuerte como la prueba a la cual nosotros hemos sobrevivido creyendo en las promesas. Acabamos de pasar por una pandemia y la gente que confió en Él, su fe creció. Pero hay gente que se apartó de la iglesia. Hay gente que no regresó a las iglesias porque esta fue una trampa del enemigo, apartarnos de que tuviéramos la convivencia. La palabra del Señor dice que hierro con hierro se aguza, se afila, se prepara. Entonces nos necesitamos unos a otros. El testimonio, escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de una persona y alinear también nuestra fe y decir, si lo hizo con él, lo hará conmigo. Es necesario que nosotros
crezcamos en la fe a través del testimonio. El Señor dice ahí en su palabra, dice, mira, mira, Pedro, te voy a decir, el enemigo te ha pedido para zarandearte, pero yo voy a estar orando al Padre para que tu fe no falte. Y vuelto, levanta a todos tus hermanos. Entonces, cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, por alguna dificultad, nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo interceden por nosotros para que no nos falte la fe, para que nos mantengamos firmes en medio de la enfermedad, del problema, de cualquier situación que tengamos que enfrentar, que también en la palabra de Dios se le llama montaña. Que le digamos a este monte, esta montaña que se ha puesto enfrente de nosotros, que no nos deja avanzar, y que le digamos, muévete, quítate de aquí. Dice, y se moverá, y se moverá. Entonces, nosotros tenemos que caminar en esa convicción. Dice, el Señor nos pidió para zarandearnos. En una zarandeada se quita y se cae todo aquello que no sirve y se queda lo único valioso, lo que permanece. Cuando viene un huracán aquí a las costas de Cancún, sabemos que los árboles van a ser zarandeados, se va a quitar la hoja, posiblemente el fruto, pero el árbol que permanece enraizado, ese árbol va a llevar mucho fruto. Pasó la prueba del huracán. De la misma manera nosotros, esa fe creció. Dice la palabra de Dios que el Señor nos ha dado, Romanos 1:26, que Él nos ha dado fe para la fe. O sea, que mi fe tiene que permanecer firme para mayor fe, para una fe más poderosa, para una fe que mueva montañas, que cree órganos y que haga diversas funciones. El Señor le interesa que tu fe y mi fe crezca. Hay diferentes tipos de fe. El primer nivel de fe es la fe para salvación. Y no viene por la educación, no viene porque tú tengas una licenciatura o una maestría, no, de ninguna manera, sino viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, oír de Jesucristo. La fe viene por el oír de quién es Él y qué puede hacer. Aquella mujer que lo buscó y escuchó que Jesús andaba por ahí y decía que tenía aquel flujo que le había durado años, y aún había puesto todo el dinero que tenía y no iba para mejor, sino peor. Peor en cuanto a aquel flujo, su debilidad, pero no solamente su economía también se estaba perdiendo. Pero oyó de Jesús y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, seré sana. ¿Qué fue lo que acrecentó? ¿Qué fue lo que se movió dentro de ella? Esa fe, la fe para salvación, la fe para sanidad. Entonces, el primer nivel de fe es saber que tú y yo somos salvos, que Jesucristo pagó, o sea, nos redimió a ti, a mí y a todo aquel que venga a buscar en la cruz del Calvario y tener eh, ese cambio de vida, que le crea que Jesús pagó por sus pecados. Y al haber sido pagados nuestros pecados, el Señor nos llama santificados, como si nunca hubiésemos pecado. Entonces, es el primer nivel de fe, saber que nuestro pecado fue pagado y que ahora podemos acercarnos al Padre y volver a reconciliarnos con Él. Así que el primer nivel de fe es el de la salvación. Pero hay mucha gente que viene a la iglesia, recibe a Jesucristo y dice, ya tengo mi boleto, es lo único que necesitaba. No ir al infierno, ir al cielo, pagó mi boleto Jesús, por gracia soy salvo y ahí nos vemos. Se queda con ese primer nivel de fe. Pero ¿sabes qué? Se necesita una fe más poderosa. La palabra de Dios dice que es el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Siempre va a haber dardos de fuego del enemigo. ¿A dónde van a ir? A tu corazón, con emociones lastimadas, heridas, con fracasos, con tristeza, con angustia, con rechazo, no sé. Irá directo a tu corazón y tienes que levantar ese escudo de la fe.
O también viene y con dardos de fuego viene a tu mente para decirte, no puedes, no puedes, no lo vas a alcanzar, nunca lo vas a lograr, no pasarás como maceta del corredor. Entonces, los dardos de fuego vienen a la mente y vienen al corazón. Vienen en contra de tu alma, vienen en contra del propósito de vida que te dio el Señor. Porque a nosotros nos ha puesto como testimonio vivo, como luz y como sal, para que nosotros podamos dar testimonio de qué ha hecho Él con nosotros, en nosotros, y qué quiere hacer a través de nosotros. Entonces, el dardo del enemigo viene para apagar el fuego de la fe que hay adentro de nuestra mente y de nuestro corazón para buscar a Dios. ¿Sí? Entonces, la fe en Cristo, el primero es la fe de la salvación. El segundo nivel de fe es la fe en Cristo, no en cosas o en personas, sino creer que hay un propósito de vida. ¿Sabes por qué no nos hemos muerto? Porque no hemos terminado con nuestro propósito. Hay cosas por hacer. Aún Pablo decía, yo ya quisiera estar con él, pero por causa de ustedes necesito estar en la carne todavía, más bien en el cuerpo, porque no caminaba en la carne, caminaba en el espíritu. Y que dice, necesito estar aquí para enviarles cartas. Cartas son las que nosotros conocemos que escribió Pablo para la edificación de la iglesia. Entonces, era necesario que él se quedara un tiempo más. Entonces, la fe en Cristo es el segundo nivel. El Señor Jesús nos ha dado poder y autoridad para vencer al enemigo. Y no solamente para vencer al enemigo de mi alma, sino de las almas de mi familia, de mis conocidos, de mi nación, de la iglesia y de todo lugar. Entonces, el Señor ahí en Marcos 16 dice que al que creyere estas señales le seguirán. Dice, en su nombre, en el nombre de Jesús, creer en su nombre, creer en Él, en lo que Él ya hizo, que venció a Satanás y que resucitó de entre los muertos. Si resucitó es porque era el sacrificio agradable para Dios y por eso resucitó. Y en el poder de la resurrección, nosotros vamos y echamos fuera demonios. Vamos y sanamos enfermos, porque no lo hacemos nosotros, lo hace Él a través de nosotros. Y nuestra fe crece conforme nosotros nos hemos levantado a servirle a Dios usando ese poder y autoridad que nos dio, nuestra fe aumenta. Nuestra fe llega a niveles insospechados, pero todavía Él nos quiere levantar aún más, a una nueva fe. Entonces, fe en la salvación, fe en Jesucristo, fe en su palabra, en lo que Él dice, la palabra bajo la unción del Espíritu Santo. O sea, una palabra ungida. Hay personas que se aprenden la Biblia de pe a pa, con puntos y comas, etcétera, pero no pasa de su mente al corazón. No pasa de su mente a sus manos. No pasa de su mente a los pies. Se la aprende y la repite. También los loros se aprenden lo que uno dice. Sin embargo, el Señor quiere, ¿verdad? Que nosotros al escuchar su palabra con unción, nos movamos por fe y para fe. El justo por la fe vivirá. Entonces, si nosotros vamos a vivir por la fe, ¿qué tenemos que hacer? Oír más constantemente. A veces hay personas que dicen, bueno, yo voy a la iglesia y vienen y tardan 3, 4 meses en acercarse o en ir a la casa de paz. Sin embargo, nuestra fe tiene que crecer conforme escuchamos de Dios. Nos va llevando a un mayor nivel de fe. Entonces tenemos la fe en la salvación, la fe en Jesucristo, la fe en su palabra ungida, que es la que nos mueve a hacer milagros, señales, maravillas y todo aquello para lo que el Señor nos diseñó. Cuando te habla a ti y te dice qué maravillosas obras quiere que tú hagas, está esperando que te muevas y no que te quedes como una persona tibia, sin movimiento.
Cuando tú quieres que opere ese Google Map o ese aparato que te va a decir hacia dónde vayas, si tú te estás estático, no se va a mover el aparato, ni te va a guiar, ni a la derecha ni a la izquierda, porque no hay un movimiento en ti. Pero en el momento en el que tú te empiezas a mover, el Señor empieza a mover todas las cosas. Envía ángeles alrededor de ti. El Señor envía un poder especial, una autoridad mayor que cada día deposita sobre ti o sobre mí. Otro tipo de fe, llamamos 4. Fe en la salvación, fe en Jesucristo, ¿sí? Fe en su palabra ungida. El cuarto, el fe en sus obras, en milagros. Cuando el Señor Jesucristo resucitó y estaban sus discípulos menos Tomás, todos lo vieron, todos creyeron. Dice, porque me vieron, creyeron. Sin embargo, no estaba Tomás. Y cuando llegó Tomás le dijeron, el Señor Jesús se presentó. Sí, ajá, cómo no. Dice, si no lo viere yo mismo, metiere mi dedo, metiere mi mano en su costado, no puedo creer. Y nuevamente nuestro Señor Jesús se aparece estando Tomás y le dice, ven Tomás, como diciendo, ya me viste, ahora mete tu dedo en el agujero de mi mano y tu mano en mi costado. Cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Entonces el Señor dice, porque vieron, creyeron. Pero aún así es otro nivel de fe. Es el nivel más bajo de la fe, porque ven lo que Dios puede hacer. Muchas veces hay personas que vienen a buscarlo porque por el milagro y solamente por eso. Así que el Señor le da pan al que come y semilla al que siembra. Aquel que tiene una necesidad le dice, yo suplo tu necesidad. Pero se va. Dice, ya me sané, va y no me vuelven a ver y se acabó. ¿Sí? Hay gente que así hace. Es el nivel más bajo de fe. Sabe que la iglesia Ministerios del Reino es una iglesia donde suceden milagros. Porque tú estás aquí por un milagro. Alguien oró por ti, alguien clamó por ti, por tu vida, para que no te vayas al infierno, para que crezcas, para que madures, para que comiences a declarar con tu boca y a hacer los milagros con tus manos que el Señor declaró que tú puedes hacer. Entonces, fe en las obras y los milagros. Pero también hay un nivel mucho mayor de fe, que es el don de fe. El don de fe para operar milagros que toman riesgos. A veces cuando empezaste a creer en Dios o a creerle a Dios y empezaste a orar por aquel dolor de cabeza, por aquella mano torcida, por aquella situación ligera y ves que el Señor lo hizo, entonces, ¿qué es? Tú tienes que estar preparado para tomar riesgos. Si tú no estás dispuesto a tomar riesgos, te estás perdiendo de la fe que te lleva a aventuras sobrenaturales, a cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, como las que tiene el Señor preparado para cada uno de nosotros, los que creemos. Entonces, necesitas tomar riesgo. Déjeme orar por un milagro creativo. Te falta un órgano, voy a empezar a orar por aquel órgano que te hace falta. No trabaja para que trabaje. ¿Sabes una cosa? El Señor sigue trabajando, pero ahora quiere trabajar que estemos nosotros a un lado de Él, aprendiendo, ¿sí? Para que la honra y la gloria sea suya. Entonces necesitamos tomar riesgos y vivir esta vida de aventura para ser nosotros esos triunfadores que el Señor busca. Hebreos 11:6 y Juan 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. El Señor quiere que trabajemos por las cosas eternas y no por las temporales. Lo que tú recibes en Él, nadie te lo puede quitar. Nadie, nada te lo puede quitar. Ese mayor nivel de fe, nada te lo puede quitar.
tienes que empezar a trabajar por él. En Marcos 11:23 nos enseña de la calidad y la naturaleza que nosotros podemos tener en ese don de fe. Porque dice que tengamos la fe de Dios. ¿Sabes una cosa? Mira, tú puedes tener fe y yo también, pero Dios tiene más fe. Porque, ¿sabes? Yo no podía hablar, era una persona sumamente tímida. Sin embargo, el Señor creyó en mí y yo no puedo hacerlo quedar en vergüenza. Así que si Él creyó que yo lo podía hacer, yo me he levantado a hablar las maravillas que Él es capaz y poderoso para hacerlas. Si Él creyó en mí, yo no puedo decir que él miente. Si dijo que yo podía hacer algo, es porque lo puedo hacer en su nombre, en su poder y con su autoridad. Entonces, dice aquí, tener la fe de Dios, la fe de Jesucristo, que le dijo a los discípulos, pasaremos al otro lado cuando estaba en el lago de Genezaret, ¿sí? Y sin embargo, ellos tuvieron miedo cuando vino la tempestad, a pesar de que él les había dicho, pasaremos al otro lado. Se quedó dormido porque ya lo había declarado. ¿Qué declaras con fe tú para que las cosas sucedan? La fe es creer que las cosas suceden. Es más, al decirlo ya está hecho. Hecho está. Es nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario lo dijo de esta manera. Consumado es. Todo ha sido pagado. Todo ha sido hecho. Todo aquello que se necesitaba ya fue hecho. Entonces, el Señor está esperando crear órganos para todo aquel que lo necesita. ¿Sí? Desarraigar, nos dejó para eso, desarraigar, destruir, quitar, derrumbar, pero no solamente para quitar todo aquello de males, declarándolo con nuestra boca y con esa fe, sino edificar nuevamente y declarar bendición sobre todo aquel que lo necesita. Declarar las cosas que no son, ¿cómo serán? ¿Cómo serán cuándo? ¿En un futuro? No, como serán hoy mismo. Hoy mismo. La fe no se mueve en el futuro, porque el futuro es esperanza. ¿Sí? Nosotros declaramos las cosas para que sean hechas ahora mismo, en este momento. ¿Cómo? Con la presencia de Dios y con el fuego de Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer en tu vida y qué significa tener fe en Dios? Poner nuestra confianza en Él, sabiendo que Él es fiel y que siempre hace lo mejor para nosotros. En lo sobrenatural, fe es la capacidad divina dada al hombre para superar el ámbito natural. La fe trae el futuro al ahora. La fe se basa en la verdad, no en hechos. No es lo que tú ves. Nosotros no caminamos por vista, sino por fe. Los hechos son temporales, la verdad es eterna. Los hechos están sujetos a cambios, pero la verdad nunca cambia. La verdad es una persona, se llama Jesucristo. Los hechos no requieren fe, la verdad sí. Estamos en un tiempo donde toda la gente dice mi verdad, pero su verdad está fuera de la verdad que es Jesucristo. Los hechos operan desde lo natural, la verdad de Dios desde lo sobrenatural, desde los cielos. El Señor declara que las cosas sean y serán hechas, y son hechas. ¿Cómo podemos edificar nuestra fe para experimentar su poder? Oyendo y estudiando la palabra de Dios a diario y ponerla por práctica. Que no seamos oidores y lo que es peor, olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra, como dice Santiago. Caminar por fe, no por vista, no con nuestros sentidos naturales, sino con nuestros sentidos espirituales. Cuando oímos o escuchamos o sentimos que hay algo que no se alinea a la voluntad de Dios, debemos aferrarnos a nuestra fe para que sea cambiada, para que venga
al plan perfecto de Dios para este mundo. Y una tercera cosa, tenemos que renunciar al temor. Tenemos que renunciar al miedo. El miedo es enemigo de la fe. Ha invalidado casi todas las áreas de la sociedad. Aún la iglesia está conectado a la enfermedad, a la opresión, a la muerte y aún más. Si nosotros vencemos el miedo por la fe en nuestro Padre y en el nombre de Jesucristo, que nos arma, protege y defiende, la pelea es de Dios. La victoria también es de Él. Y donde quiera que Él esté, el miedo a la muerte tiene que huir. Así que tenemos que ser libres del miedo. Caminar por fe, sabiendo que Él, amado, sabiendo que nosotros somos amados y que estamos a salvos, porque sabes que estamos en la palma de su mano y con la otra nos protege y nos libra de todo mal. Si hay algún temor en tu vida, si hay alguna duda, si hay demasiadas preguntas acerca de Dios, lo puedes encontrar. La respuesta es Jesucristo. La fe es en Jesucristo y no debemos de tener miedo, ¿sí? Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y si tenemos algún temor, no hemos sido nosotros llenos del amor de Dios. Así que vamos a orar en este momento. Necesitas un milagro, necesitas provisión, necesitas dirección, guía. En este momento vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque tú nos has dado la provisión que necesitamos con la moneda del cielo que es la fe. Señor, en el nombre de Jesús, declaro que si te falta algún órgano, en este momento Dios lo está creando especial en tu modelo, en tu año, de tu color, de tu sexo. En el nombre de Jesús, el Señor tiene poder para crear lo creado, para volver a traer aquello que estaba muerto, hoy resucita en el nombre de Jesús. Tus sueños, tus deseos, todo aquello que el Señor había depositado en ti, el día de hoy resucitan tus sueños. Y el Señor te dice, yo estoy contigo porque yo los deposité en tu mente. Así que el Señor dice, escribe la visión y aunque tardare, se realizará. Escribe la visión, declárala en tablas, porque yo voy a agregar a las personas que te llevarán al cumplimiento de cada una de ellas. En el nombre de Jesús, declaro que si estás enfermo, eres sano. En el nombre de Jesús, declaro que hoy te fortaleces en la fe y que la fe del Hijo de Dios viene a tu mente y te levantas y levantas el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo en tu mente y en tu corazón, que a partir del día de hoy eres más que vencedor en Cristo Jesús, que te sacó de las tinieblas a su luz admirable. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, eh, em, si tú no conocías a Jesús, no lo has conocido, si tú no le has entregado tu vida, si dudas de que tu vida esté bien cimentada, el día de hoy, a través de una oración, y tú dices, ¿cómo? ¿A través de una oración? Claro, con el corazón se cree, con la boca se habla para salvación. Necesitan oírlo los enemigos que andan alrededor de ti buscando tu alma, buscando tu fe, queriendo apagarla. Van y querer soplarla para apagar esa fe que el Señor ha depositado en ti. Pero si tú reconoces que el Señor Jesucristo pagó por ti, porque eres valioso para Él y te ama, si tú crees, si tú crees que el Señor Jesús quiere darte una vida nueva, una vida con propósito, una vida de bendición, una vida fructífera, el día de hoy repite conmigo, por favor. Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y mi pecado está siempre delante de ti y me ha apartado de ti. Te pido que me perdones. Me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Y el día de hoy reconozco que Jesús pagó en la cruz del Calvario por mi vida.
que soy valioso porque Él pagó con su vida y se puso en mi lugar. Lo recibo como mi Señor, el que manda. Lo recibo como mi Salvador, el que me salva de ir al infierno. En este día, y Señor, en el nombre de Jesús, te pido que tu Espíritu Santo me cambie y me transforme, porque rompo y echo fuera de mi vida todo pacto que haya hecho yo con Satanás, con el mundo, con otra persona o conmigo mismo. Te pido que a partir del día de hoy yo pueda llamarme tu hijo o hija y pueda llamarte Padre, Abba Padre, papito lindo. Papito lindo, gracias por el sacrificio de mi Señor Jesucristo y porque tu Espíritu Santo a partir del día de hoy me cambia y me transforma y me da el poder y la autoridad que tú delegaste en mí. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y si tú has preparado para honrar a este Dios que te llevó y que te sacó de las tinieblas a la luz admirable y que te rescata del hoyo, del lodo fanagoso el día de hoy. Si tú tienes una ofrenda porque hay gratitud en tu corazón, honra para Él y has separado un diezmo, una ofrenda, una semilla o un pacto, reconociendo que de Él vienen todas las cosas. Dice Marcos 12, 43, 44. Llamando a sus discípulos les dijo, de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento, que eran 2 blancas. El miedo impide que la gente dé generosamente hoy en día. No le des lo que te sobra. Toma un paso de fe y da lo mejor de ti. Aquello que el Señor te puso en tu corazón. Él no mira la cantidad, ciertamente. Mira tu corazón. Que lo hagas para honrarle, para reconocerle y para darle gracias. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo la ofrenda, el diezmo, la semilla, el pacto que tu Hijo ha depositado para ti, creyendo que recibirá todo aquello que se ha declarado en este día. Los bendigo y los declaro bendecidos, prosperados y en victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Les amo. Les invito para que vengan a la iglesia. Necesitan oír y volver a oír. Cuando ores, habla en voz alta. Así escuchas lo que estás diciendo. Los demonios también escuchan lo que dices y tienen que huir. ¿Sí? Así que nos vemos. Dios te bendiga. Gracias.